But today we finish our series in the book of Jude. Hoy acabamos nuestra serie del libro de Judas, Talk about contending for the faith. hablando de contender la fe. The first week we talked about how do we prepare to contend. La primera semana hablamos de cómo nos preparamos para contender. Last week we talked about who we are contending with. La semana pasada hablamos de con quién vamos a luchar. Remember, contending is not fighting. Y contender no es simplemente luchar. To contend does not mean to defend. Contender no significa defenderse. To contend means we are working with people El contender significa trabajar unos con otros for the greater purpose of faith. para un propósito más grande de la fe. And so today we finally get to talk about the offense. Así que hoy hablamos de la manera ofensiva. We talked about training. Hablamos del entrenamiento, We talked about who we're contending with. hablamos de con quién vamos a contender And now finally, how we contend. y hoy vamos a hablar de cómo podemos contender. Are you ready to contend? ¿Están today? listos para contender? So we've been using the analogy of boxing over the last several weeks. Usamos una analogía del boxeo en las últimas semanas And any good boxer, you know, when they get in the ring, y cualquier boxeador que conozcan, que sea bueno, cuando entran al cuadrilátero, they don't only know how to throw punches, no solamente dan puñetes, but they know how to move. pero también saben cómo moverse. So much of the boxing is about your movement. Dicen que mucho del boxeo es más con los pies, del movimiento. A couple weeks ago, I mentioned that Mike Tyson was going to fight Jake Paul. Hace 2 semanas hablamos que Mike Tyson peleó a un youtuber Jake Paul. How many of you watched that fight? ¿Alguien vio esa pelea? One person. That's Una persona. It was boring. Era aburridísima. There was no fight. No había pelea. It was a young guy dancing around the ring Era un muchachito bailando alrededor del cuadrilátero with an old man limping. y un hombre viejo. There were hardly Cojeando. any punches thrown. No había casi puñetes buenos. And at the end, it was a decision by the judges. Y al final el ganador fue decidido por los jueces. Now, Mike Tyson was a great boxer Mike Tyson fue un gran peleador when he wasn't 58 years old. cuando no tenía 58 años. But a boxer needs to be able to move. Pero un boxeador necesita saberse mover. Good movement, good footwork. Buen movimiento, buena movida de los pies. And also to know how to throw punches. Y también necesita saber cómo dar buenos puñetazos. And so this is what Jude is going to help us with. Y eso es lo que Judas nos va a enseñar a aprender. This is how we are to contend for the faith. Cómo podemos contender por la fe. Before we get there, Jude says this. Antes de empezar, Judas dice esto. He says, remember the predictions of the apostles. Él dice, recordemos las predicciones de los apóstoles, This is verses 17 through 19. del 17 al 20. You must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. Vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. They said to you, in the last times, there will be scoffers following their own ungodly passions. Quienes nos decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. It is these who cause divisions, worldly people devoid of the Spirit. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. So before Jude says, okay, let's talk about how to contend, Antes que Judas diga, bueno, hablemos de cómo podemos contender, he gives one final reminder. él da un último recordatorio. Every person needs to be able to contend Todos necesitan saber cómo contender, because it was spoken of long ago porque se había hablado de esto hace mucho tiempo atrás. that there will be people who creep into the group of Christians Y habían hablado que iba a haber gente que se iba como a colar al grupo de cristianos, a infiltrar. and they're going to say they believe in God, Y van a decir que creen en Dios, but they're actually ungodly in their actions. pero van a ser impíos en sus acciones. They pervert the grace of God. Pervierten la gracia de Dios. Jude says they're worldly people Judas nos dice, son gente mundana and they don't have the Holy Spirit. y esa gente no tiene el Espíritu Santo. And so, remember, Jude had initially written, he said, I wanted to talk about our common salvation. Recuerden que Judas dice, quiero hablar de nuestra salvación en común. But instead, I knew I had to write to you about contending for the faith. Pero él dice, pero me di cuenta que necesito hablar sobre contender por la fe. And this was one little reminder. Y ese es un pequeño recordatorio que él nos da.
It's so nice when we can all talk about our common salvation. Es tan lindo cuando podemos hablar de nuestra salvación, When we're all together, cuando estamos todos juntos, we're all happy. felices, We all sing together. estamos cantando juntos, Oh, isn't it nice? tan bonito. And Jude says, yes, that is nice. Y Judas dice, sí, eso es lindo, eso es bueno. But it's important that we all know how to contend. Pero es más importante que sepamos todos cómo contender. We all need to know how to contend for the faith. Todos debemos saber cómo contender por la fe. So, this is how we are then to contend. Así es como vamos a contender. He writes in verses 20 through 23, Del verso 20 al 23 dice esto, Judas. but you, beloved, Pero vosotros, amados, building yourselves up in the most holy faith and praying in the Holy Spirit, edificados en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. And have mercy on those who doubt. Y tened misericordia de algunos que dudan. Save others by snatching them out of the fire. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. To others show mercy with great fear, hating even the garment stained by the flesh. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Amen? Amén. Would you join me in prayer? Oremos, por favor. Father, we surrender ourselves to you again. Padre, nos rendimos a ti una vez más. Thank you for your word. Gracias por tu palabra, Thank you for the Holy Spirit who inspired your word. por tu Espíritu Santo que inspiró tu palabra. And now, Holy Spirit, Ahora, Espíritu Santo, awaken our hearts to your word. despierta nuestros corazones a tu palabra. Instruct us Instrúyenos to the glory of your name. para la gloria de tu nombre. Amen. Amén. Jude says, but you, beloved, Judas dice, pero ustedes, amados, building yourself up in the most holy faith construyendo ustedes en la santísima fe and praying in the Holy Spirit. y orando en el Espíritu Santo. Before Jude ever talks about the punches we throw, Antes que Judas hable de cómo puñetear o dar puñetes, he talks about the footwork that we need. él habla del buen juego de pies que necesitamos. We cannot throw punches flat-footed. No podemos lanzar ningún puñete parados, estáticos. And so he says, this is what you're doing, building yourself up in the faith and praying in the Holy Spirit. Y esto es lo que Judas dice, edificándonos en el Espíritu y también orando en el Espíritu Santo. These are not commands. No son mandamientos, They're prepositional phrases. son propuestas, frases de propuesta. Jude is assuming you're doing this. Judas está asumiendo que tú ya estás haciendo esto. If we're going to contend for the faith, Si vamos a contender por la fe, we have to be people who build ourselves up in the faith tenemos que ser gente que nos edificamos en la fe and pray in the Holy Spirit. y oramos en el Espíritu Santo. Amen? Amén. That's why we sang all those songs about the Holy Spirit setting fires in our soul. Por eso es que cantamos esas canciones que dicen que el fuego del Espíritu enciende a nuestro corazón And that I want to be in your presence. y que dice quiero estar en tu presencia. You see, we can't contend if we don't have a close walk No podemos contender si no caminamos juntos in the power of the Holy Spirit. en el poder del Espíritu Santo. I was reading on a boxing website. Estaba leyendo en una página de boxeo Said this, strong boxing starts with good footwork. y dice esto, el boxeo fuerte comienza con el buen movimiento de pies, o el juego de pies. Various leg and foot movements boxers use to keep their balance. Diversos movimientos de piernas y de pies que ellos usan para mantener el equilibrio. We have to spiritually keep our balance. Tenemos que espiritualmente mantener el equilibrio. We cannot get spiritually lazy No podemos mantener o ser personas flojas en el espíritu or stand flat-footed. o pararnos estáticos. As we contend for the faith, we need to stay balanced spiritually. A medida que contendamos por la fe, tenemos que mantenernos equilibrados. And Jude says, build yourself up in the faith Y Judas nos dice, edificaos en vuestra santísima fe and pray in the Holy Spirit. y oren en el Espíritu Santo. Now, I've found that a lot of Christians, when it comes to praying in the Spirit, we get very confused. Y veo que he aprendido que muchos cristianos nos confundimos cuando decimos orando en el Espíritu. Paul talks about this in Ephesians chapter 6 when he talks about the armor of God. Pablo habla de esto en Efesios 6 cuando habla de la armadura de Dios. And that we are to pray in the Holy Spirit. Y Pablo dice, oremos en el Espíritu Santo. We are to give thanks Dice, debemos dar gracias and pray continuously. y orar constantemente.
The Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 14, El apóstol Pablo en Corintios 14, 1 Corintios 14, he's talking about praying in tongues. está hablando de orar en lenguas. And I understand there's different ideas of what that means and what that looks like. Y yo entiendo que hay diferentes interpretaciones de cómo se ve eso y qué es hablar en lenguas. But in 1 Corinthians 14, verse 4, Pero en 1 Corintios 14, del verso 4, dice, he says, when you pray in a tongue, Pablo dice, cuando ores en lenguas, you are encouraging your spirit. estás animando, edificando a tu espíritu. Later in verse 14, En el verso 14 después, he says, when you're praying in a tongue, you're not using your mind. dice que cuando estás orando en el espíritu, perdón, en lenguas, no estás pensando en tu mente, You're using your spirit. estás usando tu espíritu. In Romans, it says the Holy Spirit prays with groanings that are without words. En Romanos dice que el Espíritu Santo ora con oraciones que vienen dentro. The reason I'm spending a bit of time on this La razón que le estoy compartiendo tiempo en esto, estoy parando tiempo en esto, because I think often in the church we don't often pray without using our mind. muchas veces en la iglesia no oramos usando nuestra mente. We most often pray with our list or the things that we know we want to say. Solamente oramos usualmente con una lista de deseos que tenemos. We don't spend much time praying just with our spirit. No pasamos mucho tiempo orando en nuestro espíritu. Sometimes that just means sitting quietly. A veces el orar significa simplemente sentarse en silencio. Sometimes it's tears that fall. A veces son lágrimas que se derraman. Sometimes it's groans that go without words. A veces son gemidos que son sin palabras. Sometimes it's praying in a prayer language. A veces orando en una lengua, en una oración en lengua. But whatever it is, we need to pray in the Holy Spirit. Pero cualquier cosa que fuese, necesitamos orar en el Espíritu. Now, I do pray in a prayer language, Yo oro en una oración en lengua and I will tell you, it does restore joy and hope to the soul. y yo te digo que sí restaura gozo en tu alma. There is great encouragement that comes through that time. Hay mucha edificación que viene cuando oras en esa lengua. I don't think every Christian has to pray in tongues, Yo no creo que todos los cristianos necesitan hablar en lenguas, but I do think there are a lot of Christians who avoid praying in tongues pero hermanos, que veo que mucha gente trata de obviar el hablar en lenguas for whatever kind of fear of not using your mind. por tal vez algún tipo de temor de no usar tu mente. But Paul links these together, Pero Pablo une estas dos cosas, praying in the Spirit orando en el Espíritu and building yourself up in the faith. y edificándote en la fe. May we be a people Que seamos nosotros un pueblo, una gente, who keep building ourselves up in the faith, que nos edificamos en la fe, praying in the Holy Spirit. orando en el Espíritu Santo. So I'm happy to talk with anyone about that. If you're curious about praying in tongues, Si tienes curiosidad de cómo es el orar en lenguas, estoy dispuesto a hablar contigo. please let me know. I'd be happy to talk with you. Déjame saber, me encantaría hablar de esa conversación. I'd be happy to pray with you. Me gustaría incluso orar contigo. I know a few others who would be happy to do the same. Y conozco aquí gente que también estaría dispuesto a hacer eso con But here's the ustedes. big point. Don't be afraid of praying in the Spirit. Pero no tengan temor de orar en el Espíritu. And if you don't understand what that means, Y si no sabes qué significa eso, today would be a good day to start figuring that out. hoy sería un buen comienzo para empezar a averiguar qué es. Because we want to have good movement, good footwork. Porque queremos tener buen movimiento en los pies. You can't punch flat-footed. No puedes puñetear estáticamente. Amen? Amén. All right. So Jude is now going to give 4 commands. Ahora Judas nos va a dar 4 mandamientos. These are in Greek, they're in the imperative. Son imperativos en el griego. Now, interesting, I didn't know this, I just found this out, but in boxing, there are 4 main punches. En el boxeo hay 4 golpes principales, esenciales. Perfect. Perfecto. Jude gives 4 primary punches. Judas nos da 4 instrucciones de puñetes, de golpes. And many of you, you've been waiting for this moment. Y muchos de ustedes han estado esperando este momento. I want to know how to knock someone out. Y dicen, quiero saber cómo noquear a alguien. All right, first punch. El primer puñete, Keep yourself in the love of God. mantente en el amor de Dios. Remember, building yourself up in the faith Recuerda, edificándote en la fe and praying in the Holy Spirit. y orando en el Espíritu. Command number 1, Mandamiento número 1. keep yourself in the love of God Mantente en el amor de Dios while you wait for the hope of His coming. mientras esperas
en la venida de Él. So how do you keep yourself in the love of God? ¿Cómo te mantienes en el amor de Dios? Stay engaged in His Word. Mantente firme en la palabra. Keep hope in His coming. Mantén esperanza en la venida de Él. Don't give up hope in Jesus. No te des por vencido en Jesús. You see, sometimes our punches Muchas veces nuestros puñetazos have to come with self-defense as well. tienen que venir con un tipo de autodefensa. Contending for the faith Contendiendo por la fe means that you also guard your heart. quiere decir también el guardar tu corazón. Keep yourself in the love of God. Mantente en el amor de Dios. Notice that it's not keep yourself in the Word of God, Tomen nota que no dice mantente en la palabra de Dios, although that's important. aunque eso sí es importante. It's not keep yourself in the presence of God, Tampoco dice mantente en la presencia de but that's Dios, important. lo cual sí es importante. Keep yourself in the love of God. Nos dice mantente en el amor de Dios. When you feel ashamed, Cuando te sientas avergonzado, when you feel guilt, cuando te sientas culpable, when you feel depression, cuando te sientas en depresión, keep coming back to the love of God. sigue regresando al amor de Dios. His love is for you. Su amor es para ti. God showed His love for us. Él mostró su amor hacia nosotros. That even while we were still sinning, Aunque nosotros seguíamos pecando, Christ died for us. Jesús murió por nosotros. Keep yourself in that love. Mantente en ese amor. Amen. Amén. Second El segundo, is have mercy on doubters. ten misericordia con los que dudan. Again, this is a command. Recuerden, esto es un mandamiento. For those who are struggling, who are wavering in their faith, Para esos que están también dudando en su fe o tienen dificultades en su caminar de fe, have mercy on them, ten misericordia en ellos. which means show compassion. Lo que quiere decir es muestra tu compasión hacia ellos. If someone is struggling in the faith, Si alguien está teniendo una dificultad en su fe o we dudando, don't take them out. no lo sacas, We don't hurt them no lo lastimas or make them feel guilty for their questions. o le haces sentir culpable por sus dudas. We have compassion on them. Tenemos que mostrar compasión hacia ellos. Now, you might be thinking, Tal vez estás pensando ahora, these punches sound weak, estos puñetes son medio débiles. right? I want to knock someone out. Yo quiero noquear a alguien. But remember, when we talk about the kingdom of God, Pero recuerda, cuando hablamos del reino de Dios, His kingdom is upside down. el reino de Dios es al revés. If you want to be first, Si quieres ser primero, what position do you need to be? ¿qué posición necesitas ser? You have to be last. Tienes que ser último. If you want to be leader, Si quieres ser líder, then you have to be servant of all. dice que tienes que ser siervo de todos primero. God sets us free. Jesús nos libera a todos, It only takes full surrender. pero solo toma que nos rindamos por completo. So when we contend for the faith, Así que cuando contendemos por la fe, our punches don't knock people out. nuestros puñetes no es para noquear a alguien, Our punches draw people in el puñete tiene que ser para atraer a alguien, because it's the kingdom of God. porque es el reino de Dios. We have compassion on Ten- those who doubt. Tenemos compasión por aquellos que dudan en su fe. So let me tell you a little truth about me, Déjame compartirte una verdad sobre mí. and maybe you can identify. Tal vez te puedes identificar con eso. If someone has a question or doubts God for a short period of time, Si alguien tiene una duda o cuestiona por un periodo de tiempo corto, I have no problem showing compassion and mercy. yo no tengo ningún problema compartiendo mi compasión y mostrándole misericordia. If that doubt goes on and on and on, Pero si esa duda sigue por más tiempo y más tiempo, my compassion goes down and down. and mi down. compasión empieza a disminuir, disminuir, disminuir. After a while, I want to just grab them, Después de un tiempo me da ganas de agarrarlos, shake them, sacudirlos and say, just believe. y decirles simplemente cree. Anybody with me? ¿Alguien se siente así? I can show compassion for a short time, Puedo mostrar compasión por un periodo de tiempo corto, but after a while, you better get over it. pero después yo digo, más vale que lo superes. Jude doesn't say that. Be merciful to those who doubt. Judas no dice eso, él nos dice, sé misericordioso con los que dudan. Third, Tercero. save others by snatching them out of the fire. Salva a otros arrebatándolos del fuego. The command El mandamiento is save others. es
salvar a otros. And Jude gives us how we do that. Y Judas nos dice cómo hacer eso, Snatch them out of the fire. arrebatándolos del fuego. The word actually means rob them. La palabra significa robarlos. What are you robbing them from? ¿De qué le estás robando? The fires of hell. De los fuegos del infierno. When there are people who are misusing or abusing the grace of God, Cuando hay gente que abusa o usa mal la gracia de Dios, when they say they believe in Jesus, cuando dicen yo creo en Jesús, but they're ungodly in their actions, pero no muestran en sus acciones, solo son impíos and they're worldly people, y son gente del mundo and they're void of the Holy y Spirit, no tienen el Espíritu Santo, Jude says, save them. Judas dice, sálvalos, Snatch them out of the fire. arrebátalos del fuego. Now, when I read this, I think of a firefighter. Cuando yo pienso eso, me imagino en un bombero. If the house is on fire Si la casa está en fuego and someone's inside, y alguien está dentro, they don't stand outside un bombero no se queda afuera. making a strategy. Tal vez en una estrategia, They don't have a fire study on what it would look like to save that person. ellos no empiezan a estudiar el fuego para ver cómo pueden salvar a la persona. They run in. Ellos simplemente corren hacia adentro. They have been trained. Están entrenados, They know who they're trying to get, saben a quién tienen que salvar and they go. y van. My brothers and sisters, Hermanos míos, we need to be a people who see others in the church. tenemos que ser gente que ve otras personas en la iglesia And if they are more worldly than they are godly, y si ven que son más mundanos que espirituales, we need to rob them from the fires of hell. debemos robarles del fuego del infierno And we should not be afraid to do so. y no debemos ser temerosos de hacer eso. Of course, we want to talk about common salvation. Claro que queremos hablar de la salvación en común. That's nice. Eso es bueno, But sometimes we have to save others. pero muchas veces tenemos que salvar a otros. Not just those who are outside the church, No solamente aquellos que están fuera de la iglesia, but even those who come to church, pero incluso a los que vienen a la iglesia, but they're void of the Holy Spirit. pero tal vez no tienen al Espíritu Santo. Finally, Por último, show mercy with fear towards sin. muestra misericordia con temor hacia el pecado. Jude says, to others, show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Judas nos dice, y de otros tened misericordia con temor, pero aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. So here we are, back to mercy. Así que estamos nuevamente con misericordia. We're back to showing compassion. Regresamos a mostrar compasión. You see, the church should reflect compassion, La iglesia debería reflejar la compasión, not only to those outside the no church, solamente a la gente fuera de la iglesia, but those within the church. pero a la gente dentro de la iglesia. But Jude gets very specific Y here. Judas se pone bien específico aquí. If someone is living like the world Él dice, si alguien está viviendo como alguien del mundo and acting out in sinful ways, y está actuando de manera impía y pecaminosa, have compassion on them, ten compasión sobre ellos, but don't become like them. pero no te vuelvas como ellos. As the old saying goes, Como el dicho, la frase pasada dice, love the sinner ama al pecador, and hate the sin. pero aborrece el pecado. I find often within the church, Me encuentro muchas veces que en la iglesia we start to get afraid to address people with regard to their sin. empezamos a tener temor de acercarnos a alguien de acuerdo a su pecado o sobre su pecado. We don't want to confront the issues that we see. No queremos confrontar los problemas que vemos. We say, oh no, I don't want to judge anyone. Decimos, no, yo no quiero juzgar a nadie. And we take a very unbiblical approach, Y ponemos una posición bien, no como dice en la Biblia. where the Bible says, no, you do judge others. La Biblia sí dice, juzga a otros. You just first have to look at your own life. Pero sí dice que primero ve tu vida primero. Don't contend with others No contiendas con otros if you yourself are doing the same thing. si tú mismo estás luchando con algo. Take the log out of your own eye, Saca la paja de tu ojo and then you can address your brother who has the speck in their eye. y después recién puedes ver la paja de la otra persona que tiene. But often in the church, we don't do this. Pero muchas veces no hacemos esto en la iglesia. We get concerned just with our own life. Simplemente estamos más enfocados en nuestra vida. And we start saying dumb things like this. Y decimos tontas como estas. Hey, you be you. Y decimos, tú sé tú, You do your thing. tú haz lo que a ti te parezca. And we step back from the contending that we are called to do. Y tomamos un paso atrás de
lo que debamos contender por la fe. We say, let's not talk about that. Y decimos, no deberíamos hablar de eso. Let's talk about what we agree on. A lo mejor hablaremos de lo que sí estamos de acuerdo. Let's have our common salvation. Hablemos de nuestra salvación en común. But it's important that we all know how to contend. Pero es importante que todos sepamos cómo contender. So keep yourself in the love of God. Mantente en el amor de Dios. Have mercy on those who doubt. Ten misericordia de ellos que dudan. Save others from the fire of hell. Salva a otros del fuego del infierno. And show mercy with fear. Y muestra misericordia, pero con temor. It is important that we contend for the faith. Es importante que podamos contender por la fe. Amen? Amén. So let me give just a word of strong encouragement. Déjame darte una palabra de un ánimo profundo. Because it just wouldn't feel like a good sermon if I didn't offend someone. Pero no sería un buen sermón si no ofendo a alguien. Too often in the church, Muchas veces en la iglesia, when someone loves another person enough to contend with them, cuando alguien ama a otra persona lo suficiente para contender a esa persona, guess what the other person does? ¿qué crees que la otra persona hace? They leave the church. Se van de la iglesia, They go somewhere else. se van a otro lado I'll find another church y dice, voy a encontrar otra iglesia who they don't know me well. donde no me conozcan lo suficientemente bien. I can come in Puedo ir a esa iglesia and I can leave y me puedo ir. and people leave me alone. Y la gente no me molesta. I will not share what's going on in my life Yo no voy a compartir las cosas que pasan en mi vida, because I don't want anyone to contend with me. porque yo no quiero que nadie pueda contender conmigo. And if you confront me in love, Pero si me confrontas en amor, showing mercy and compassion, mostrando amor y compasión, I will not put up with it. no voy a permitir eso. I see myself as right. Yo me veo a mí mismo como justo y correcto. You contend with me, Si contiendes conmigo, I'm going to another church. yo me voy a otra iglesia. Or I'll just stop going to church O altogether. simplemente ya no voy a ninguna iglesia. My brothers and sisters, Hermanos, this has got to stop. eso tiene que parar. You want to be in a church where people love you enough to contend with you. ¿Quieres estar en una iglesia donde la gente pueda contender contigo? If someone is concerned of your ungodly behavior, Si alguien está preocupado por tu comportamiento pecaminoso, you want them or should want them to say something. tú deberías querer que esa persona te diga algo sobre eso. If you are just being you, Si simplemente tú estás siendo tú mismo, you need somebody tú necesitas a alguien to tell you to stop que te diga, basta, and to be like Jesus. sé como Jesús. Don't be like you, No seas como tú, be like Jesus. sé como Jesús. And then we can talk about our common salvation. Y después podemos hablar de nuestra salvación en común. We have to be a people who are not so easily offended. Tenemos que ser gente que no se ofenda tan fácilmente. I don't watch a lot of the ultimate fighting. No veo yo muchas peleas de la lucha de artes marcial mixta que se dice, ¿no? Anybody ever see an ultimate fight, the UFC? ¿Alguien ha visto la UFC, las peleas? It's this is a fighting guy right over here. It's brutal. Son peleas brutales. And I'm amazed that so often, Y me sorprende que muy frecuentemente, after the fight, después de la pelea, they're bleeding, están sangrando, maybe have something's broken. pueden tal vez tener algún hueso roto, They hug each other. se abrazan, They shake hands. se dan la mano, They say, good fight. dicen buena pelea. Don't we need that in the church? ¿Acaso no necesitamos ese tipo de imagen en nuestra iglesia? We don't need to bloody one another. No necesitamos ensangrentarnos unos a otros, We don't need to hurt one no another. necesitamos lastimarnos, But we do need to contend for the faith. pero sí debemos contender por la fe. And afterward, Y después we hug. nos abrazamos We say, I love you y nos podemos decir te amo in Jesus. en Jesús, I love you. te amo. We need to stop being so easily offended Tenemos que dejar de ser tan fácilmente ofendidos, as a church full of compassion, ser una iglesia llena de compasión, full of mercy, llena de misericordia, building ourselves up in the faith, edificándonos en la fe, praying in the Holy Spirit. orando en el Espíritu Santo. Come on, church. Vamos, iglesia. We have to be ready. Tenemos que estar listos.
building ourselves up in the faith, edificándonos en el Espíritu, praying in the Holy Spirit, orando en el Espíritu Santo, building yourself up in the faith, edificándonos en la fe, praying in the Holy Spirit. orando en el Espíritu. Amen. Amén.